restauras todo corazón roto. Dios es bueno, amén. Que no se nos quede ningún jovencito para God que is pueda good. pasar. El jovencito Raymond no puede pasar porque está en el sonido. El All the youth jovencito can go. Roberto está acá con su esposa. Dios es bueno, amén. The Lord is good, right? ¿Cuántos creen que Dios es bueno y nunca dejará de ser? How many of you know that the Lord is good? Yo estoy convencido And de He eso y never yo stops being good. habitualmente comenzamos a predicar, pero antes adoramos un rato. Sin embargo, hoy tengo ese fuego y, como decía mi pastor, estoy con ese fuego, estoy que me predico. Usually before we preach, we worship a little bit more, but I have this fire inside of me. Amén. Amén. ¿Cuántos trajeron su espada? How many of you brought your ¿Cuántos la trajeron? sword? Así sea en el celular, pero la trajimos. Even if Amén. it's through your Y phone. Lola nos va a ayudar allá a proyectar hoy. Y qué bueno que Diana haya mencionado y no fue a propósito And I'm so happy that she mentioned it, and even though it el wasn't on Salmo purpose. 1, It was Psalm 1, porque está directamente relacionado con lo que vamos a estudiar hoy. because it's completely connected to what we're going to talk about Y eso me tonight. lleva a pensar que en realidad Dios nos tiene acá con un propósito. How many of you know that God has us here for a Siempre purpose? pasa esto cuando Él tiene un propósito Always when God has a purpose, y Él hace una alineación de todo para que entendamos lo que nos quiere enseñar. He has a line of definition where He teaches us what we need to learn. Entonces el Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón. And it starts by saying, blessed is the man. Y claramente hay una referencia al varón perfecto que es Jesús, Obviously, there's a comparison between pero hoy us vamos a and ver the cómo esa perfect one, bienaventuranza, Jesus. hoy But, vamos a ver cómo esa bienaventuranza alcanza nuestras vidas en diferentes maneras. but we're going to see how that blessed are, that portion applies to our lives. Amén. Amen? Si es que, como dice el mejor amigo de Raymond, ¿estamos listos? Just like Raymond's best friend says, ¿Sí? are we ready? Dígale al que está ahí a su lado, I want you to elbow the no me person vaya a next to distraer, you. no me vaya a distraer. He said, don't distract me. Tell them, don't distract me. Vamos a comenzar con una pregunta. I'm going to start off with a question. Vamos a comenzar ahora mismo con una pregunta. Right now, we're going to start off with a question. Y yo quiero que suelten todo lo que tienen en sus manos. And I want you to release anything you might have in Porque your esta hands. pregunta es tan poderosa Because this question is que nos so puede powerful quebrantar. that could probably break you to ¿Ya lo pieces. soltó? No mire You para los ready? lados. Don't look at your neighbor. ¿Eres feliz? Are you happy? ¿Eres feliz? Are you happy? Are you happy? ¿Eres feliz? Are you happy? No me digan amén. Piénselo. I want you to think about this. Cuando en los salmos encontramos la expresión selah, When we see that expression that es una says pausa. Selah, that means pause. donde los músicos, los adoradores paraban la música That's when y the musicians meditaban, would stop y the hoy vamos a music encontrar varios de and esos. meditate what they said. Entonces vamos a hacer un selah So we're going to have a Selah, y vamos a parar and we're going to stop. y vamos a preguntarnos, And we're going to ask ¿soy ourselves, feliz? am I happy? Y no los estoy cuestionando ni mucho menos, pero el motivo de la pregunta The motive of this question, es que porque aunque para muchos la felicidad es relativa, even though happiness is a very relative concept for many, nosotros podemos hacer varias evaluaciones en nuestra vida. we can evaluate our lives. Podemos evaluar nuestra propia vida, cómo la estamos llevando We can evaluate our lives as to how we're carrying it out. y si esa vida que estamos llevando nos lleva a ser felices. And is the life we're living bringing us to happiness? Por eso cuando nos preguntan algo decimos, amén. That's Sí, why when people somos ask us felices porque something, tenemos el gozo del Señor, pero we're always like, yeah, amen. But I want us to think, ¿eres feliz? yeah, well, I know we ¿Eres have the feliz? joy of the Lord, but are you happy? Las circunstancias Our de la vida, circumstances that come with life, las etapas que atravesamos en la vida the seasons that we go through in life, pueden alterar mi percepción can alter my perception, de lo que consideramos felicidad. our perception of what we consider ¿Cierto? happiness is, correct? Un tipo de felicidad es cuando hay un nuevo nacimiento, Happiness can be when a baby is cuando born, viene un primer hijo a este mundo.
when your first child comes to the Bueno, world. no solo el primero, el segundo, el Not only tercero, just pero the first, but the second, cuando the third. nacen nuestros hijos hay una When our felicidad children are born, there's this indescriptible. joy that we don't have words for them. Y a medida que van creciendo, And as they grow up, ellos van teniendo unos avances, ¿no? they start to advance. Entonces otro tipo de felicidad es And then cuando that's another form of dejan el happiness. pañal. For example, when they Hay stop otro tipo de using felicidad. diapers, that's another form of happiness. Y otro tipo de felicidad es cuando se paran a caminar. Or another form of Sí, happiness el is que when lo they take entendió, their lo entendió. first steps. Cuando se paran a caminar When they y start, salen corriendo. Entonces start uno ve, walking and ay, que running. camine ya. Y cuando camina, and then ¿por qué no se está quieto? we're like, oh my gosh, I can't wait for them to walk. Now they start walking and running. You're like, oh my gosh, please sit down. ¿Cierto? Right? Ahora, las circunstancias de la vida, The circumstances of life. ojo a esto, las circunstancias de la vida Now, the circumstances no of life definen directamente do not directly define lo que es mi felicidad what my happiness is frente a lo que soy en Dios. in front of what I am in God or who Las I am in God. circunstancias de la vida no definen So the directamente circumstances of your life do not lo directly que es define who mi you felicidad are or what our happiness en lo que is soy en Dios. and who I am in God. Les voy a poner un ejemplo. I'm going to give an example. ¿A cuánto les gusta la cocina de alta, no sé, 5 estrellas para arriba? How many of you Cocinar. love like 5-star like food, ¿Cuánto les gusta cocinar? like high class Me gusta food? cocinar. How many of you like to cook, right? Cuando cocinamos, When we cook, algo básico, it's something basic. algo básico es que ponemos a hervir un boil con agua, For example, we might boil water. ¿cierto? Y dentro del agua podemos echar dos cosas, And in the water, we can put two things, una papa maybe a potato y un huevo. or an egg. Ustedes que son cocineros de experiencia, Those who are experienced cuéntenme qué cooks, va a pasar cuando hace su proceso, hierve durante un tiempo. what happens when the water is boiling after a ¿Qué period of pasa time? con el huevo? What happens with the egg? Se endurece, It ¿cierto? gets hardened. ¿Les gusta el huevo cocinado, el huevo duro? How many of you like Me gusta. hard-boiled eggs? Sí, Good, me huh? gusta, sí, les gusta. ¿Y qué pasa con la papa? And what happens with the potato? Se ablanda. It gets soft. Entonces, el agua representa las circunstancias de la vida So the water represents the circumstances of life y lo que somos and who we o are, la etapa que estamos atravesando or se ve representado en lo que pasa con nuestras vidas. O nos endurecemos and so the seasons of our lives is like that water, Como and el huevo, we are either o nos react ablandamos. like the egg or we react Como la papa. like. Pero la Potato. circunstancia, el agua es la misma para las But dos. they both experience the same circumstance. Ahora, por eso es que nosotros no podemos comparar nuestra situación con la del que está a mi lado. This is why we cannot compare our situation to someone else's. Yo no puedo decir que mi situación es más dura o menos dura que la de Catherine o todos ustedes, los que están acá I y can't los que say nos that están my viendo. situation is more difficult than Catherine's or Delia's or anybody here. Porque puede que en esta etapa de mi vida Because in this season of my life, yo esté usando el agua caliente para ablandarme God is using the hot water en to ciertas áreas de soften mi me. vida que debo ceder y ablandar. En ciertas áreas de mi vida que debo ceder o ablandar. He's softening those areas that in this season need to be worked on. O esté usando las circunstancias para hacerme adquirir carácter y endurecerme frente a lo que me Or pasa en el día a he's día. using the water to harden my character for me to confront the things that I need to confront. Y así para cada uno de ustedes y nosotros. And that happens to each and every one of us. ¿Estamos claros hasta ahí? Are we clear about this? Ahora, Okay. enfocándonos en la serie Oración y Ayuno, Now, focusing on the series Fasting and Prayer. que ya llevamos varios domingos y jueves hablando del tema. We've been talking about this for several Thursdays and Sundays. En esta congregación, ustedes que están hoy acá, In this congregation, those who are here nosotros, now, us, ya nos hemos adentrado en unos conceptos muy profundos sobre lo que es la oración y el ayuno. we enter some really deep concepts as to what is fasting and praying. Amén. Pero hoy But today, vamos a adentrarnos en un estudio. we're going to enter into a study. Vamos a estudiar We're going to study. un poco. Por eso hoy que es jueves de estudio bíblico, nos vamos a sumergir en un estudio profundo de uno de los salmos que menos se menciona, aunque recientemente lo mencionamos,
We're going to go into a deeper study into one of the Psalms that it's not very popular, menos leídos, pero que tiene una riqueza but it's increíble, very rich. infinita. It's Esto nos infinite. va a permitir hacer algo necesario para nosotros, los hijos de Dios. And this is going to allow us to do something within Cuando us. terminemos lo que estamos empezando a estudiar ahora, When we're finished vamos what a poder we're hacer studying algo que es necesario para todos nosotros this today, we're going to be able to have the tools En- to do something en todas las áreas de nuestra vida. in all the areas of our lives. Y vamos a poder hacer algo que llamamos, que lo mencionamos esta semana en la radio, una En- introspección. And we mentioned this in the radio. It's called introspection. ¿Y qué es eso de introspección? And what is introspection? Eso suena bonito, ¿cierto? It sounds very pretty, right? Como la concupiscencia. No sé. ¿Qué es eso de introspección? What's introspection? El vocablo introspección This means, proviene del latín introspiciere, so this comes from a Latin word, que significa inspeccionar dentro, es literal. and it means to inspect Inspeccionar from dentro. within or ¿Cierto? within you. En el trabajo, nosotros trabajamos, ponemos gente para hoteles que hacen housekeeping, And so I work for a hotel that does housekeeping, y hay una función específica que se llama inspector de cuartos. and there's a person, their job is to inspect each room. Y esta persona entra, that inspecciona person goes cada in esquina del cuarto, And they inspect every corner of that room. verifica que la limpieza haya quedado They conforme verify that the a los cleanliness requerimientos del is cliente, according to the standard of the hotel. y después de eso da un visto bueno. And after that, they put a check mark. Ahora, si estamos hablando de una inspección hacia el interior, Now, if we're talking ¿qué vamos a about aprender a hacer hoy? an inspection for us looking inwardly, what are we going to do today? Ser inspectores We're going to de inspect nuestro propio interior, our own inward being toda la luz de la palabra. through the light of the word. En términos generales, y esto lo voy a leer porque es una definición, This is a definition, so I'm going to read this. la etimología nos dice que la introspección es una observación que el individuo hace de su mundo interior. An introspection is an evaluation that a person have towards their inward being, ¿Ok? their inward world. ¿Estamos claros con la introspección? Are we clear on this definition? Ok, nos vamos para el Ok. libro de los Salmos, Let's go to the capítulo Psalms, 32. chapter 32. Salmo 32. Psalm 32. Cuando lo tienen, When you have pueden it, alabar al Señor y decir, amén, ya lo you can tengo, worship the gloria a Lord and Dios. say, Amen, amen, No glory me to God. quitaron esa hojita de mi Biblia, como nos No pasa one acá al frente a Tore veces. that page of se my nos Bible I'm pierde. about to read because I know sometimes we lose a page. Salmo 32. Psalm 32. En algunas de sus Biblias este salmo tiene un título. Este no es de inspiración divina, sino el hombre lo hizo para poder estudiar. ¿Cuál es ese título? So, what is the title of this chapter of Psalm 32? La dicha del perdón o el gozo The del perdón. joy of forgiveness. Y ese es el título de la enseñanza de And hoy. this is the title of the teaching of today. Lo primero que vamos a decir es que este salmo dice, Salmo de David, lo escribió el mismo David, So, David wrote this psalm. y dice adelante masquil, And then later on it says maskil. masquil, Maskil. lo que significa que este es un salmo de instrucción. So, what that means is that this is a psalm of instruction. Este salmo está relacionado directamente con lo que David habla en el Salmo 51. This is completely related to Psalm 51, which David wrote as well. ¿Han leído el Salmo 51? Have you read Psalm 51? ¿Han leído al menos una vez en su At vida el least Salmo maybe once in your 51? life, Psalm David se 51. desgarra y le dice a Dios en una parte, David pours himself- contra ti solo he out. pecado, quita mi And pecado. he says, only unto Lávalo. you have I sinned before Y you. seré limpio. Remove my sin and I will be clean. Pero este Salmo 32 But this Psalm está 32 relacionado directamente con lo que pasa is allí. completely connected to the 51. Y más que un salmo penitencial, como ya decía ahorita, And it's a psalm that's very intentional. el Salmo de David está registrando la dicha que encontramos en una oración sincera y transparente, So what we see here when we read this is a prayer that's very transparent and very sincere. y está registrando para nosotros la bendición, la dicha, And lo he's bueno saying about God's blessing and
the things that are good of him. que es sentir la restauración en su vida que proviene de parte de Dios. It's him expressing what the restoration of God looks like in his life. Amén. Amen? Vamos a leerlo. Lo voy a leer primero completo y luego lo vamos a I'm going to read desglosar. it. Amén. Salmo Amen. 32. Psalm 32. 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Blessed is 2. he whose transgression Solo is lo voy a leer forgiven. y tú menciónalo, por favor. 2. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 3. 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 4. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. 7. 7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. 8. 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. 9. 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. 10. 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. 11. 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amen. Qué tremendo este salmo. How No sé si amazing lo is habían this leído verse or this con chapter. detenimiento. It's good when you read it with understanding. Estábamos en estos días hablando en la radio un tema que era lo que el hombre cuida, y generalmente hablábamos que generalmente el hombre cuida su parte exterior, ¿no? We were talking in the radio about what men or women take care of. Usually they take care of what they look like on the outside. Y mencionábamos que en Estados Unidos se practican alrededor de 10 millones de cirugías estéticas al año. And they said that in the United States there's about $10 million spent from this nation just for No. plastic surgery. No $10 millones, 10 millones de cirugías. Oh, I'm sorry. There's 10 million surgeries done in this country 10 millones de A year. cirugías. of surgeries. Eso es casi el 25% de la población de mi país, Colombia, That's almost 25% of my country where I come from, of Yeah. Colombia. para ponerlo en contexto. Just to 10 bring millones en un context país to de this. 300 millones no es mucho, pero es mucho. But it's a lot. Y decíamos que si así el hombre se preocupara por su ser interior, por lo que brota de dentro de él, And we said that if man would take care of what's happening on the no inside as much, viviríamos, o la sociedad mejor no estaría como está. then our society would not be the way that it is now. Entonces David And so David comienza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. So then David said, blessed is the man whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Bienaventurado el hombre Blessed is he, a quien Jehová no culpa de iniquidad blessed is the man whom the Lord does not impute iniquity, y en cuyo espíritu no hay engaño. and in whose spirit there is no deceit. Entonces, si se dan cuenta cómo lo que dijo Diana, el bienaventurado del Salmo 1 se repite acá. So just like Diana mentioned Psalm 1, blessed is he, blessed is the man, it's El mentioned here. bienaventurado del Salmo 1, que se refiere a Jesús, el que nunca se sentó en silla de And escarnecedores, that's referring to Jesus. Jesus is the only one que se deleitaba en la ley de Jehová that was perfect, y who que no delighted in the vino a word, abolir of la the ley de Lord. Jehová, and he didn't, and he a abrogar, came a quitarla, no to vino a remove. removerla, the sino law. vino a cumplirla en él He mismo. did not come to remove it, but to fulfill the law through his life. Ese bienaventurado That's the blessed man we're nos talking hace about. que ahora nosotros seamos And bienaventurados. because of him, he makes us blessed. ¿Por qué? Porque nuestra transgresión ha sido
perdonada. Why? Because our transgression have been forgiven. ¿Cuántos a conciencia saben que ya fueron perdonados? How many of you recognize that you have Ya fuimos already been perdonados. forgiven? We have been forgiven Por el pecado pasado, presente y futuro. for our past, present, even future sins. Ay, Edgar, no diga eso. Oh, Edgar, don't say that. Porque solo es el pecado pasado porque yo ahora no peco. No, because I used to sin, but now I don't sin no more. No somos pecadores. No, we're not sinners. Y el pastor Rafael Our era muy pastor enfático en esto. Was emphasized No this a somos lot. pecadores. We are no longer sinners, Pero but el alcohólico, the una alcoholic, persona que estaba al alcohol y deja el alcohol, of someone who was an alcoholic and stops drinking alcohol, siempre está susceptible a volver a caer, is always susceptible to fall back into that, aun cuando ya no es alcohólico. even if he's no longer an alcoholic. Ahorita lo vamos a ver más adelante. And we're going to observe this later. No se me asusten, ni Don't se me get vayan, scared. ni se paren. Este Edgar se enloqueció. Bienaventurado significa feliz o dichoso. Blessed means blessed. It means lucky. Perdón, O dichoso. yeah, lucky, Sí, feliz. happy. Feliz. Blessed is lucky Entonces, and happy. feliz o dichoso So aquel lucky and cuya happy transgresión ha sido perdonada is the one whose sins have been forgiven y cubierto su pecado. and their sins have been covered. Claro, vuelvo a decir, estos dos versos hacen clara referencia a Jesucristo que nos liberó del castigo eterno. Obviously, this psalm refers to Jesus who delivered us from eternal Él punishment. pagó el precio de nuestros pecados. Eso He está paid the claro y price ya lo tenemos For por our sin, sentado. we know that this is fundamental. Ahora, mi pregunta es, Now, the nosotros question nos is, hemos sentado a leer y a estudiar Efesios 1. have we sat down and studied Ephesians 1? Cuando nos sentamos a estudiar Efesios 1, encontramos todo lo que somos en Jesús. We find everything we are in Ephesians 1. Perdonados, hijos, We are forgiven children. todo lo que somos en Everything Jesús that we are in Jesus, we can está ahí. find No lo vamos a in leer ahorita Ephesians 1. por We're not going causa to read del it right tiempo. now because of time. Amén. Amen? Pero los invito a que lo lean en casa. But I do encourage you to read it at your house. En Efesios 1 hay una descripción completa y detallada de cómo opera el perdón en nuestras vidas. In Ephesians 1 is a whole concept of how we should see forgiveness in our lives. Ahora, David está relatando su propia experiencia Now, David, he is verbalizing his own experience, al tratar de encubrir o callar su pecado. and he's not trying to silence his sin. Y solo como un breve recordatorio, porque yo sé que ustedes y nosotros estudiamos mucho la palabra, And this is just a reminder. I know that we study the word a lot. David había visto a la mujer del prójimo, We know the story of David where he saw his neighbor's wife. la había codiciado, se gestó en él el pecado, And so he lusted after her. la and he mandó sinned. llamar, He called for her. consumó el pecado, And then he committed sin. pero luego mandó llamar a su marido And then he called her husband. y como este no accedió para que él pudiera encubrir, And because he could not hide his entonces sin, lo mandó a matar y he otro sent him to pecado war to die. más. Another sin. Ninguno es más fuerte que el anterior, todos son iguales. All sin before God is sin. Desde una mentira From a white lie hasta el pecado más asqueroso que se le pueda to the ocurrir. most disgusting sin that you can think of. Para Dios se llama como For God, it's called what? pecado. Sin. Él no categoriza, el que categoriza es el hombre. He doesn't put sin into categories. We do. Después de todo esto, After all of this, ella quedó embarazada this girl was pregnant. y ya hablamos de eso en la primera vez que estuve acá, entonces no vamos a profundizar. I know we already talked about it this month, so we're not Pero going to do a recap. mientras pasó todo ese proceso, David se cayó But while he calladito, went through hasta all que- of this, he was silent hasta que vino el profeta y le dijo, until the prophet came to him and said, oiga, hey, usted hizo esto, esto y esto. you did this, this, and this. Y ya cuando descubrió su pecado, entonces fue delante de Dios a pedir perdón. And after he heard his sin, he went before the Lord and he asked God for forgiveness. Todo esto pasa All of this happened. y vamos a enfocarnos en lo que dice el versículo 3 y 4. And we're going to see what verse 3 and 4 say. We're going to focus on that. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades del verano. 3 y 4. Okay. While I kept silence, my bones grew old, though my groaning was all day long. For the day and night your hand was heavy upon me, and vitally was turned into a drought of summer.
Ahora, My vitality was turned into a drought of summer. yo estoy hablando de un pueblo maduro y le quiero decir que ocultar el pecado Now I'm realmente talking to a mature people. para los demás seres humanos, incluyendo la pastora y todos los compañeros, los hermanos que estamos acá, es relativamente fácil. So we know that hiding sin is very easy. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos un par de veces por semana, si nos vemos 3 en la Because we oración. probably see each other once or twice, El que maybe conoce 3 su times a vida week. íntima y personal But es the usted mismo. person who knows the most inward lives is you. Por eso digo, ocultar el pecado es relativamente fácil. That's why I said that hiding sin is relatively easy. Yo tenía un jefe en Colombia I had a boss in que cuando Colombia. él creía que nosotros le estábamos mintiendo, He thought that we were lying to him. era un señor mayor y decía, ¿a quién engañas, abuelo? And then he would say, who are you trying to deceive? Refiriéndose a que a veces los abuelos inventan los abuelos, las personas mayores inventan como películas en su cabeza. Entonces él decía, ¿a quién engañas, abuelo? And so we would say, who are you trying to deceive, old man? Because we know that elderly people sometimes imagine things. El problema, o lo mejor de todo, es que para nosotros los que estamos en Dios, But what we see here is that those who are in God, hay una inquietud constante there is this unsettledness del within us. Espíritu Santo And it comes from the Holy Spirit que nos está diciendo, confiesa tu pecado a that is Dios telling us, confess your sin y to God apártate. and set yourself apart. Y está ahí, And it's there. huyendo. And it's just huyendo. poking you on your side. Y cuando se nos ocurre, se nos viene a la mente, puede ser un dardo, puede ser mi propio And maybe the enemy sends concupiscencia, you puede a ser que dart in viene your adentro, mind. It viene could be afuera. your own sinful inclinations. El que conoce todo de mí, But he who knows every part of me, ni lo pienses. does he know it? No, this Porque el enemy does pecado not know es any part of me. Pecado. Because sin is just sin. Entonces, si usted no tiene esa voz interior, bueno, si usted no siente esa voz interior, So if you're not clame a hearing Dios that para que el voice, Espíritu, you need to se call la out to the Holy revele. Spirit so that the Holy Spirit can make that voice strong in you. muchas veces, aun cuando ya hemos militado en los caminos del Señor y llevamos un buen tiempo, And many times, even though we spent years in the way of the Lord, y el pecado que traíamos del viejo hombre del mundo, the sin that we carried in our old life, lo seguimos arrastrando con nosotros y ni cuenta nos damos. we keep dragging it and we don't even notice. Voy a contar una historia que contó el mejor amigo de Raymond. I'm going to say No a es mía, es story de él. that Raymond's best friend mentioned. Él dice que en su país natal, Argentina, He said that in his country, había un hombre que tenía un mal olor en los pies, there was a pero man that had very stinky feet. terrible, que traspasaba los zapatos. It would go through his shoes. Y en la oficina ya no lo soportaban más. And in the office, they couldn't do it anymore. Y por donde iban, él And no sabían matter qué where he camino había went, agarrado este hombre, They already knew who was walking porque el olor quedaba, because the scent lingered. ¿cierto? No sé cómo lo llaman en sus países, en mi país es pecueca, I don't know what you guys call ¿también? it, but we call it Ese cicote. olor. Y entonces ellos se reúnen en la oficina y le dicen, y dices, bueno, And ¿qué so vamos a they hacer? gather ¿Será themselves que no in se the baña los office pies? ¿Será que es un problema and say, okay, médico? what are we going to do about this? Is Bueno, it a medical Para no herir issue? los sentimientos de este hombre, So to not hurt the feelings vamos a of this comprarle person, unas medias nuevas we're going to get y him unos zapatos new nuevos. socks and new Y shoes. le pedimos que se lave los pies We y se asked him to ponga wash las his medias y los feet zapatos And that nuevos. he would use these shoes and these socks. Entonces la mejor amiga le dice, mira, te compramos esto, mañana So a lávate good bien friend of los his pies said, hey, y listen, te we bought pones you tus this. zapatos nuevos y Wash tus your medias feet nuevas. and put these things that are new. Y al otro día llega a la oficina con sus zapatos nuevos y And sus so the medias next day nuevas he goes with his new y todo socks, his bonito. new y shoes, seguía oliendo feo. and he still smelled Y terrible. entonces ya. Pero vaya al médico, por favor, vaya al médico porque usted tiene Can un you problema. please go to the doctor? You must have an issue. Y entonces, ¿por qué sigue oliendo feo? ¿No se bañó Because los it pies? still stinks. Did you not wash your feet? Bueno, lo que pasa es que las medias que me quité ahora la tengo acá como pañuelo. He said, oh, well, what happened is that the socks that I took off, I put as a handkerchief. Eso right pasa here. And so that happens cuando Cristo viene a nuestras vidas, when Christ comes to our lava lives. nuestros pecados, He washes our sin away. nos cubre por completo, He covers it nos completely. da medias nuevas, zapatos He nuevos, gives us new shoes, new y nosotros socks. que a veces somos más And cabezones sometimes que el us, más we can cabezón, be so hard-headed. cogemos la mediecita vieja y nos We la take our echamos acá para old seguir socks and we caminando. use it as handkerchiefs right here. ¿Cierto?
right? Hay conductas del ser humano, So there are conducts that come de nuestras vidas, que no sabemos our de dónde lives. provienen. and we don't even know where it's coming from. Hay conductas mías que yo evalúo y There are digo, things that we do, reactions. si no soy yo, ¿qué pasó ahí? I'm like, that wasn't me. What happened there? Muchas veces son conductas que hemos creado sin darnos cuenta. Many times these are conducts that we have built in our lives. We haven't even noticed them. ¿Cómo se crea un hábito? How is a habit created? ¿Cuántos días se usa para crear un hábito nuevo? How many days does it take 21, to ¿cierto? establish a habit? 21 days. Promedio. Resulta que cuando nosotros creamos un hábito, sea bueno o sea malo, When we create a habit, whether negative or positive, puede que comencemos con el primer día. we Entonces el can primer do día, the first day. hoy no voy a leer la palabra, hoy ese meme que me mandaron por Facebook está bueno. Second day, no, Y sigo. I can't read my Bible. The second 5 day, minutos. I got a meme they just sent me. Let me just check it out real Y quick. al otro día son 7 minutos. And then next day, Y al there's otro 7 día minutes. 10. Then 10 minutes. Y a los 21 días llevamos en 3 o 4 horas ahí pasando y pasando y ya And no after the estudiamos, 21 days, we're still looking at memes and we don't study the word. pero sí permanecemos constantemente But if we mirando were to nuestro remain celular. continuously in the word and on our Así se phones, forma un hábito y así es que we would trabaja el form a enemigo. habit. Mire, créame que el enemigo no se va a presentar delante de Every usted single time that the así, enemy, todo, can you imagine the Eso enemy no va a were present pasar. himself scary to you? That's not going to él, happen. él es un ángel de luz y todos sus He todos sus dresses secuaces himself as an angel of light. aprendieron bien de él. Entonces le va a And presentar, everyone that comes from him learns cosas from him. chéveres. So he's going to present things that le va a are lanzar un cool. dardito a su mente. He's going to throw a little dirt in your mind. ¿Cierto? Correct? Entonces el tema no es, como siempre decimos, no es, oh, no, me paro y reprendo. No, So yo the tengo topic las is not, herramientas. oh, no, I'm Claro gonna que sí, me rebuke and pongo a orar y a fight. reprender, No, pero we yo have tengo the las herramientas. tools that we need, Pero bueno, digamos que ya se crea una mala conducta, o sea, un mal hábito but we have to recognize that we have built up a bad habit en ese día a día porque permitimos que esa basura entre a because we nuestras allow vidas. that trash to enter into our lives. Por eso les decía ahorita And that's why I was saying que es before, importante conocer nuestro interior, it's important to know our inward world porque lo que yo consumo because whatever I es lo que consume entra a mi vida. is what enters my life. Miren, Listen, yo le preguntaba al pastor Rafael, I asked Pastor Rafael, pastor, porque Pastor, cuando mi jefe pone música de los años 80 y 90, when my boss mi puts oído music, está se agudiza y pone cuidado y como que se disfruta la canción. from the 80s and 90s, my ears are attentive and Me it's dice, like eso es funky fácil, music. Edgar, porque eso te remonta a esa época de tu vida And y it te brings you back to lleva a that ese deleite time que of your tenías en life. escuchar por horas y horas ese And you're rock, listening to that esa, music for hours no sé, and música hours. que escuchabas. Caso mío. It was my case, for example. Desde que él me dijo eso, When he said entendí that, I understood que yo no debo, cuando pase esto, entonces, y miren, me ha pasado que ella pone música y me queda en la mente, oye, ahorita busque esa canción que le gustaba. For example, I can listen to a song. I'm like, oh yeah, I liked that music a long time before, and I'm tempted to go find what that song Entonces, was. cuando saco mi celular, So when I take out busco my una phone, canción I might look for que that alaba al song. Señor y no le doy cabida a que esa canción But que me instead, gustaba I me changed lleve a my mind. It's escuchar like, I'm not por gonna listen to horas that. y I horas wanna y listen to a horas song that's gonna worship lo que the no Lord me instead. edifica. Así es que opera That el dejar entrar basura a nuestras is vidas. how we operate by stopping Lo the mismo con lo trash que vemos. from entering into our Nadie inward está world. diciendo que está mal ver una The película. same thing as to the things that we watch. It's not Acá no nothing vamos, wrong nunca with van a watching escuchar a a nosotros, movie. cancele Netflix, cancele Amazon. Everybody's like, oh, cancel Netflix, cancel this, cancel that. No, usted y yo No. somos libres, You Dios and nos I hizo are free. libres. God created us Ahora, to be free now. Lo que sí vamos a decirle es, evalúe. Now what I'm going to tell you to do, I'm going to ask ¿Esto you me to edifica evaluate. o no Does me this edifica? edify me? Does this build me up? Mi hijo me preguntaba, papi, ¿y tú veías películas de terror? Cuando muchacho yo veía películas de terror. And so my son would ask me, Pero Dad, un did you momento ever donde see Dios horror me movies? And I reveló did when I was younger. Que esto era abrir puertas al enemigo, que But I esto did not no know honraba a Dios, That que it toda was esa sangre y dishonoring to todo God eso and que that se it opens movía doors for the enemy. detrás de eso no me edificaban en lo absoluto. It did not edify Y me nunca at all. más, ni mi esposa ni yo, que todavía no éramos casados, pero nunca más volvimos a ver una película de terror. And when we learned this, my wife and I, we just never watched a horror movie Hablo de again. nuestro caso particular. And I'm talking about our particular case. Entonces tenemos que poner un filtro So we have to have a y comprender filter qué conviene
y que no conviene and have an understanding as to what is good for me recibirlo and para what is nosotros. not. What can I receive? Desde muy joven, When I antes was very young, de decidir lo que iba a estudiar, but even before I studied, se acercaban a mí muchas personas y me contaban sus problemas y me contaban y me a contaban y lot me of people would contaban. come to me and they would just tell me all their Y yo me problems, sentía cargado con eso. and I would just carry this like a burden. Y un día le dije al líder de jóvenes, es que mira, me pasa esto. Ya empecé a pensar en estudiar psicología. And then a lot of the youth would come to me and say, hey, this happened to me, and I just decided to study psychology. Y él me dijo, mira, tu vida no es una caneca de basura. And I remember the Lord telling me that my life is not a dumping ground Donde alguien viene y deposita su basura where someone can come and just deposit all retira. their trash and then just leave. Eso no es nuestra vida. That is not our lives. Una consejería es diferente, porque es algo planificado que tiene un propósito. Consejería Oh, counseling is something completely different though, que tiene un propósito because that has a purpose. y es totalmente diferente. Pero cuando lleguen a ti a darte el chisme del día, por But for ejemplo, example, if someone wants to gossip and tell you about the esa latest tea basura of the day, no la permitas que entre a tu vida, that porque te va a trash, we afectar. cannot allow that trash to enter into our lives because that can affect you. A veces hacen comentarios de alguna persona y digo, no, ¿usted para qué dijo eso? Yo no quería saber eso de esa persona, a Or mí no me sometimes people interesa. that come to you and make a comment about someone else and like, why are you telling me this? I really did not care. Amén. Amen. Bien. Entonces, teniendo ya sentado que es una introspección, que no vamos a dejar que no, a nuestra vida entre So we basura, talked about interception, where you can look into your inward world and see what's going on. vamos ahora a hablar de lo que es cometer pecado. Vamos a hablar de lo que es cometer pecado. Now we're going to talk about what does it mean to commit sin. Porque aunque estamos en Cristo, a veces accidentalmente, porque no puede ser una constante, Because even though it might not be continual, but when we are in Christ, por alguna razón cometemos un pecado. for one reason or the other, we commit a sin. Lo primero que debemos decir que para los que estamos en Dios, The first thing I want to say that for those who are in todo Christ, pecado tiene una consecuencia. all sin has consequence. Claramente para los que no están en Dios, tiene la consecuencia. Obviously, for those who are in Christ, there is a consequence. No, the consequence. La Oh, consecuencia. there is the consequence, Muerte eterna. which is eternal death. Cuando nosotros en Dios, por alguna razón, cometemos un pecado, hay una consecuencia. Dejamos por sentado que Cristo murió por todos nuestros pecados, como dije ahorita, pasados, presentes y futuros. Pero cuando no hay una introspección y no examinamos cómo nos presentamos ante Dios, Él corrige. And so what happens when we're not self-aware and looking as to what is happening in our hearts, that's when God comes in and he corrects us. Ah, ¿no? Edgar está hoy como rajatabla. Oh, I feel like Edgar is a little bit hardcore today. Primera de Corintios, Let's go to capítulo 1 11, Corinthians chapter 11, 31 y 32. 31, 32. Este lo leemos muy seguido. En mi iglesia anterior lo leían cada 8 días el pastor. Capítulo 11, Chapter 11, versos 31 y 32. 31, 32. Vamos a leer desde el 30. Let's read from 30. Pablo está enseñando sobre la comunión. Y dice que cuando alguien come y bebe indignamente, es decir, que ha cometido un pecado que no ha sido confesado, So o Paul que, is saying that when someone eats the communion in an unworthy manner, o que tiene alguna cosa por ahí pendiente con su hermano, con su hermana, or there's y an viene, offense with their brother, their sister, a believer, él dice, he said, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. he said that the consequences of that is that there's a lot of people who are dying. 31. Si 31. pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. But it says, but if we were to examine ourselves, we will not be judged. ¿No seríamos qué? We will not be what? Juzgados. Judged. Ahora el 32. Now 32. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados But when por we're el judged, Señor, we are punished or ¿Para qué? corrected by the Lord, para que no seamos
condenados so that we will con not be el condemned mundo. with the world. ¿Sí? Es la palabra, no This se is the ponga bravo word. conmigo, lo Don't get siento. mad at me, is the word. A veces no es tan chévere, pero cuando hablamos de un pecado, So when we speak about a sin, Dios mira a sus hijos God looks at his y es children. sencillo. And it's Cuando very simple. su hijo comete alguna falta, usted tiene que corregir esa conducta. You know that when your own child does something that's wrong, you have to correct Porque si no that la corrige repeated va a ser pattern. cada vez peor y Because peor y every single peor y time he peor repeats, y it's se le getting va a salir de worse and control. worse and worse, and he's going to lose ¿Recuerdan control. el primer día que prediqué sobre el ayuno y oración lo que conté de la mamá que fue a visitar a su hijo a la cárcel? ¿Lo Do you recuerdan? remember the story about the mom that went to visit Que her son el hijo in le pegó y jail? usted no es mi mamá, pero usted no me corrigió, antes me alentó a robar más cosas. He's like, "Oh, you never corrected me. I just kept stealing things." Pero Dios no es como nosotros. But God is not like us. Dios es perfecto, God entonces is perfect. Él juzga todo, Él He pasa todo por judges el filtro everything, de Cristo. y examines dice, "Hey, everything. He filters everything. este como que se está empezando a deleitar en ese pecado, I feel like this guy's having way too much fun in this corrige. sin. I'm going to correct him, ¿cierto? right? Eso fue lo que le pasó a David. And that's what happened to David. Tuvo una corrección. God corrected David. Pero tranquilo, ahí dice es para que no seamos condenados con el mundo. But the reason he does Amén. is because he does not want us to be condemned Amén. with the world. Amen. Dígale al que está a su lado, no eres condenado con el So mundo. tell the person next No to you, eres condenado you're con el not mundo. condemned with the world. Amén. Amen. Volvamos al Salmo 32. Let's go to Psalm Antes 32. de que salgan corriendo de acá. Salmo 32. Psalm 32, 5. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Okay. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I confess my transgression to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Y ahí está uno de los que les decía ahorita, el primer Selah. And that's what we see, Selah. Entonces, hay una pausa. There's a pause. Dejen de tocar músicos. I want you to stop Silencio music. total. I want Vamos a complete meditar en silence. esto I que want us estamos to meditate hablando. on this that we're talking about, ¿Cierto? right? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. Hay 4 elementos acá. There's 4 elements here. Número 1, First pecado. I acknowledge. ¿Qué es el pecado? Es desobediencia a la ley de Dios. So what is sin? Es el Sin is pecado. disobedience to the law of the Lord, ¿Qué right? es el pecado? No creerle a Dios. Sin is basically not believing God. Si Dios dijo, esto es If God said lo this que is tú vas a this, hacer this is what you're y going to yo do, hago lo contrario, and you do the pues contrary, creo que Él no dijo la verdad. even though he spoke Entonces, ese es el truth, pecado. you decide to go against it, that's sin. El pecado de Adán y Eva no fue comer el fruto. The sin of Adam and Eve was not just eating El the pecado de fruit, Adán y Eva fue no creerle a Dios. but their true sin was not believing Porque in God. Dios dijo, Because si God comen said, de ese if árbol, you eat of that tree, morirán. you will die. Morirán. You will die. Y ellos pensaron que no. And they Sí. thought, well, if we eat this, Es más, I'm gonna porque la live. gente le echa la culpa a la serpiente. Sí, pero A ellos lot of people tenían blame the una mente serpent. perfecta, alineada con Dios. but they actually had Y a perfect tomaron mind su aligned with decisión. God, and they made their decision. Cuando nosotros pecamos, When we sin, tomamos nuestra decisión. we make our decision. Amén. Amen. Pecado, desobediencia directa a la ley de Dios. Y no encubrí mi iniquidad. He said, and I did not cover my iniquity. ¿Qué es eso de iniquidad? What is iniquity? Es algo parecido a lo que es la concupiscencia, pero en este contexto no lo es. This Propiamente. is very similar to transgression, but it's different. La iniquidad es esa raíz Iniquity is the root de donde proviene o procede esa debilidad manifiesta. of where your weakness comes from. Vamos a aterrizar eso. Let's break this down. Un hombre que toda su vida, A man that in Desde all his niño. life, su papá le enseñó his father taught a him mirar mujeres de una manera no apropiada. to look after a woman in an De esos unappropriate hombres way. que ven a una mujer y la desnudan con su mirada And so he could look at a woman and just y llega a Cristo. imagine that she doesn't have any Y clothes entonces on. él entrega eso, Now he comes pero to de cuando en Christ. cuando echa su miradita. But every now and then he looks. El pecado está en que la palabra dice, no codicies la mujer de tu prójimo, So la ley. the sin is found in the law that was released. Hey, y la está codiciando, do not lust after a woman. y la está And codiciando. he's lusting after her. Pero la iniquidad
But Es iniquity eso que lo hizo voltear a mirar. is that thing that made him automáticamente. turn automatically. Es una conducta aprendida que está tan arraigada It's que a no conduct la ha that was entregado learned, a Dios. that was so rooted deeply that it's hard to Esa es la uproot. iniquidad. Ahí está la That- iniquidad, la fuente, That's the fountain of the que sin. es con lo que muchos de nosotros todavía bregamos. And that's what we still battle. Todavía estamos ahí trabajando. We're Y a still veces working on those. And many es times, esa iniquidad, es ese pañuelo apestoso that iniquity or that que stinky cargamos sock con that nosotros. we use as a handkerchief that we carry around. ¿Está clara la iniquidad? Does that Amén. make sense? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tercer elemento, Third, I will confess my transgression to the Lord. transgresiones. Transgressions. ¿Qué es transgresión? ¿Qué es transgredir algo? What does it mean to transgress? Es violar conscientemente la ley de Dios. Is when you continuously violate the law of the Lord. Si ven cómo está hablando progresivamente, entonces el pecado, So you see how he la iniquidad, progresses sin, la transgresión. iniquity, Es decir, transgression. Conscientemente él sabía que si llamaba a esa mujer, era la mujer de su general. So he knew that if he called this woman, it was the wife of the general. Él conocía la ley. He knew the law. David la conocía a profundidad, He knew it deeply. pero conscientemente la transgredió. But in his awareness, he went against it. Algo similar a lo que estoy diciendo es pasar por encima de. Pasó por encima de la ley de Dios. So what he did is that Entonces, he skipped over the law Va of the caminando, Lord. encuentra el límite que So Dios he dijo, goes and he sees the limit, and he just jumps se over lo it. brinca. Eso es transgredir. That's transgression. Por eso cuando nos pasamos, Estados Unidos es un país, cuando yo hago Amazon Flex, me da miedo llegar a ciertas casas porque tengo que ponerme el chaleco a Amazon, porque si uno se mete en propiedad privada se puede meter en un problema grave, gravísimo. So it's hard because here in the United States, when you go or trespass in a certain area, you can end up getting into greater trouble because you walked over a property that you're not supposed Entonces to. transgredir la ley de Dios es un So problema grave para el hombre. when you trespass the laws of the Lord, there is also a consequence by going to the property that. Y tú perdonaste supposed to be la there. maldad de mi pecado, And it says, and you forgave la maldad de mi the pecado. evil of my sin. Cuarto elemento, la maldad. The fourth is the evil. La maldad es esa capacidad que tenemos para afectar al prójimo con nuestras acciones. This is what the capability we have when we affect our neighbor ¿Ven with cómo our es progresivo? actions. You see how this progresses? ¿Sí? Hay una progresión There ahí is a de progression pecado, of sin, iniquidad, transgresión y Sin. maldad. iniquity, transgression, and then evil. Por causa del pecado de David, Because of the sin murió of, una persona inocente. David, an innocent person died. ¿Ven? Amen. Vamos a irnos para Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Let's go to 1 John 1:9. Vamos a leer desde el 8 hasta el 10. Let's go to 8. Primera de Juan capítulo 1, del 1 8 John al 10. 1:8 to 10. Amén. Amen. Si decimos que no tenemos pecado, If we nos say- engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we ¿Sí? Solo el 8. if we confess our sins, he is faithful and No, just. solo el 8. Okay. Ok. ¿A quién le está escribiendo Juan? So who is John writing to? ¿A quién le está escribiendo Juan? Who is John writing to? ¿A quién le está escribiendo Juan? Who? Está escribiendo una carta para quién? He's writing a letter to who? Para una iglesia, ¿cierto? To a church, correct? O sea que se entiende que esta palabra es para nosotros, los hijos de Dios. So this word is for the children of the Lord. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Insisto, no somos pecadores. No somos, porque somos lo que somos en Cristo. Now remember, we're not sinners, but we are what Christ says we are. Y todo lo que somos en Cristo lo encontramos, ya dije, en Efesios 1. And everything we are in Christ, we can find that Pero- in Ephesians 1. But Cuando decimos, no, yo ya no peco, when we say, oh, I don't yo no sin, peco, I don't sin. ¿tú pecas? Like, Yo do no. you sin? Estamos siendo ¿qué? Mentirosos. We're- Por ende ya estamos pecando. We are becoming liars. And by that lying, we're already sinning. 9. Si confesamos 9. nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice? It says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, o If sea we que ahora confess our sin. vamos a poner acá un confesionario, ¿cómo se dice? So we're gonna have a confession stand? Is that how we're gonna? ¿Sí? No, a mí no me interesa conocer su pecado, No. Ni a la pastora I'm mucho personally menos. not interested in knowing your sin. pero a Dios sí le interesa. But God is interested. Si in hearing confesamos, you. ¿a If quién? we confess to Ante him, Dios. to Ahí the es donde Lord. está el tema del mes, la oración. And this is where we find Es una the theme. herramienta para poder tener this y experimentar month, la prayer. dicha del perdón. That's what we get to experience. Voy prayer ante Dios como and fue David. forgiveness and go before the Lord like David went before Y vuelvo the al Lord. Salmo 51. Contra And ti to solo he speak out pecado. Psalm 51, only against Lávame you y have I seré sinned. limpio. Cleanse me and I shall be Seré cleansed. blanco como la I will nieve. be white as snow. Ir ante Dios en To oración. go before the Lord in prayer. Amén. Amen. 10. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a quien, a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Entonces, volviendo al Salmo 32, So going back to Psalm 32. dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, no dejé nada, fui como soy, desnudito, con mi corazón al desnudo allá, postrado. So he said, God, my heart is bare, laid bare before you. I hide nothing from you, Lord. Everything I have is before you. Y te conté todo a And Dios, I told you everything. todo, sin dejar everything. nada. Es más, Dios ha hablado con esto en mi vida desde hace un tiempo, por eso lo estoy predicando tan fluidamente. And the Lord is speaking to me several days of this. Y estoy inquieto inclusive a sentarme y mirar si he tenido por ahí algo que he dejado pasar, And I que sat Él me down revele and I started to search my para heart. escribirlo y entregarlo Is delante there de Él. anything in my heart that I did not see that I need to bring before the Lord? Suena tonto, pero no lo es. It sounds stupid, but it's not. Porque en la palabra dice, aún los pecados que me son ocultos, Because it says that even the sins that are hidden from esas cosas que aún myself, se me pasan y yo these are the things that I don't even ni notice, dejo por ahí. and I just let them pass. Y vuelvo y digo, es cierto que no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado no es de Dios, ¿cierto? So El que practica I'm el not saying pecado that no we are es de Dios. practicing sin, because those who practice sin continuously are not of God. Es más, en ese verso dice en otras palabras, el que practica el pecado es un hijo del diablo. In fact, the Bible says that those who Literalmente. practice sin, Si no es de su padre, they don't belong to the Father, they are sons entonces of the nosotros devil. no practicamos el pecado. But we're not practicing sin. ¿Qué es practicar el pecado? What does it mean to practice sin? Cuando uno va al gimnasio, uno pone un peso y empieza. When you go to the gym, you get your weights and you just Y start cuando ya pumping. puede con ese, le pone más. And then when you can't with that one because you're good, Y you cuando put puede more con ese, le weights. pone más. And then when you're Cuando ready uno with sale a that one, you trotar, put more. Primero una milla, luego dos, And then luego you tres. walk 1 mile, 2 Eso es miles, 3. practicar. That's you practicing. Ahora, si lo hace con el pecado, estamos en graves problemas. If you do that with sin, then you're in grave trouble. Pero siempre estamos, aunque no lo practicamos, estamos susceptibles a caer en la tentación. But even though we're not practicing sin, we're still capable of falling into temptation. No en vano Jesús le enseñó a sus discípulos a orar That's why Jesus taught his disciples y en la to oración pray. modelo decía a él, no nos dejes caer en tentación, And he taught them to pray, líbranos del mal. do not allow us to fall into temptation, deliver us from evil. Entonces, estamos susceptibles. So we're capable Estamos of susceptibles a falling que into temptation eso que antes me gustaba vuelva y me toque una fibra. with the thing that I used to like Y yo quiero before volver a agarrar eso que can ya solté. entice me and I can Ese want no es to el reach problema. out. That's the El issue. problema es agarrarlo y volver a The aferrarse. issue is when you reach out and you grab it and you ¿Sabe? want to hold on to it again. Escuchaba la historia de un pastor que tenía una unción de sanidad I was listening increíble. to a story about a pastor that had a healing anointing. Y un buen día decidió, a conciencia, se dedicó a predicar y no usó más su don. And one day he just decided to preach and no longer use his giftings. Y decía, pero si usted tiene un don que Dios le dio, ¿por qué no lo usa? And he said, well, if God gave you a gift, why don't you do it? Porque yo voy Use it. y yo oro por la persona y Dios la Because I sana. go
I pray for the person, they're healed, pero cuando vuelvo al año está enferma de lo mismo. but when they come back in a year, they're in the same Entonces, position they were before. Dios hizo una sanidad a medias. So God, does he does No. half miracles? Dios No. puede sanarte, no sé, de una diabetes. He can heal you from diabetes, right? Pero si eres sano y entonces ahora te pones a comer todos los dulces del mundo, But then from the moment you're healed, pues you vuelve y just se start desarrolla. eating El páncreas all no the va a dar. sweets of the world, then Se vuelve a desarrollar la enfermedad, y that sickness comes back, ¿cierto? right? Por eso es tan importante confesar a Dios y apartarnos de That's nuestros why pecados. it's so important to confess to the Lord La palabra and set dice, ourselves apart from sin. el que confiesa The one who y se confess aparta and alcanzará misericordia, alcanzará misericordia, mis amados. Y eso es para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, nos apartamos. Sí, ya la embarré, ¿qué puedo hacer? Confesar y no volver a hacerlo. No dedicarme a pensar en eso. Si estás batallando con algo desde hace meses, años, días, todos batallamos con algo. Todos, sin excepción. La palabra dice, si confiesas tus pecados y te apartas, alcanzarás misericordia. Vamos al 6 porque el tiempo ha avanzado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y vuelve a decir, Selah. Silencio, músicos. And so he reads this and then he says, silence, Vamos a no meditar. music. Let's think about Vamos this. a meditar en lo que está Let's hablando meditate as Dios. to what we're thinking about. Dice, orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. ¿Estamos en el tiempo en que todavía puede ser hallado? It says that Todavía to find estamos the en ese Lord tiempo. in the Gracias a season Dios. where we can still find Gracias him. a Dios. And we're still in that season, thank be to God. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no podrán llegar estas a él. ¿Dónde hubo una inundación con muchas aguas? Where are there lots of floodings? En el diluvio. Hay una referencia directa al diluvio When there en el is arca de Noé. like a lot of a flood. Y él dice, tú eres mi refugio. And he says, you are my refuge. Entonces, las aguas representan todo lo que hemos hablado, la condenación, el pecado, toda la maldad. So the water represents everything Todo. that we have spoken about, the sin, the transgression, the Y el iniquity, the evil. Arca es un tipo de Cristo, And the anchor is like Christ, donde hay salvación. where there is salvation. ¿Usted sabía que en el Antiguo Testamento todo apunta a Cristo? And you know that in the Todo, Old Testament, el arca, el everything tabernáculo, points to Jesus, todo, the ark, todo the apunta a tabernacle, Cristo. Es un everything tipo points de to Cristo. Jesus. It represents Y para Jesus. nosotros Dios dice, estamos en Cristo dentro del arca, And por so lo we tanto are in eso no Jesus nos va a in the alcanzar a ark. nosotros. And so it's going to reach us. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, You are my y con refuge. cánticos de liberación me rodearás. It says, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. ¿Quién nos rodeará con cánticos de And you liberación? will surround me with Dios songs mismo. of Ahí dice, deliverance. tú me rodearás a mí con cánticos de It liberación. says, you will surround Por me with eso, songs of cuando usted deliverance. sienta cantar This una is why when canción you sit que down nace de su corazón, and es you el sing a song that Espíritu comes from dándole your un heart, it's cántico the nuevo. Holy Spirit giving you a new song. Es Dios mismo. It's Por God eso cuando himself. acá estamos adelante y hay un cántico nuevo, That's why no when there's a piensen new lo que ellas song están here, diciendo, sino dele su propia adoración don't a think Dios. about what they're Porque saying, Dios but just tiene algo para connect usted, and igual give que it to para the los que Lord, están acá, because it's igual for que para the el que está en esa Lord esquina, en esa otra. and people that are in the room. ¿Ven? Amen. Cuando usted esté rodeado en la angustia, en la intimidad de su When cuarto, you're surrounded by cuando anguish, esté allá, when you're in the cante. secret place ¿Se of your acuerdan room, cuando sing out. estaban en la cárcel y empezaron a Do cantar? you remember when Paul and Las Silas cadenas was se in rompieron, prison and they started to ¿cierto? sing ¿Qué and their estaban chains haciendo a la were broken? madrugada? What were they doing Cantando in the early morning? y They were alabando a singing Dios. and worshiping God, ¿Sí? right? Pues qué lindo cantar en una cárcel. How wonderful Pues is creo que it es más lindo poder cantar en la comodidad to de mi casa. worship in a jail? En la But I think comodidad it's de esta better to iglesia, sing de and esta worship in the congregación. congregation, Amén. right? Amen. Ya vamos a terminar. And we're almost done. 8. Eight. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Los seres humanos
human beings, la naturaleza nuestra our se human asemeja nature mucho a la de los caballos compares o a los mulos. lot. Si no nos to the ponen un horses and freno, donkeys. nos desbocamos. If they don't pull Todos. us back, we'll just go Si no for hay un it. freno, nos desbocamos. If there's nothing to pull us back, we'll just Entonces, lose focus. Necesitamos encontrar en las herramientas que Dios nos está dando durante todo este tiempo. So we need to look at the tools that Oración. God has given us. Prayer, Ayuno, fasting, estudio de la palabra studying of the word con un corazón que with a heart that's what? dispuesto. That's willing. Allí vamos a encontrar esa respuesta que estamos That's buscando. where we're going Amén. to find the answer that we're looking for. 10 y 11. 10 and Muchos 11. dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío, Many mas al que sorrows. espera en Jehová le rodea la misericordia. Shall be to the wicked, but he 11. who trusts in the Lord, Alegraos en Jehová mercy shall y surround. gozaos, 11. justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Okay. Be glad in the Lord and rejoice. You righteous, shout to the Lord, and you of upright in heart. El impío. And he says, the wicked. ¿Quién es el impío? So who is the wicked here? Alce la mano, ¿cuántos impíos hay acá? How many wicked people are here? Lift up your Ah, hands. están conectados. Ninguno de nosotros None es of them. impío. ¿Por qué? Porque el impío es alguien que rechaza abiertamente a Dios y no considera a Él, a Dios, Because the wicked person is the en one ninguno de that sus wants caminos. nothing to do with God. It does not want God in any of their O ways. sea, puede haber muchas personas exitosas, de mucho So there could be a dinero, lot of people who are bien vestidos, successful, bien bonitos, financially que no wealthy, tienen ni un ápice de temor de Dios en su and they corazón. might not even have a little bit of God in their heart. También podemos conocer a la persona más pobre, hablando económicamente, And or we can see someone por who los is harapos más extremely feos, poor, que tampoco reconoce who a Dios. also does not recognize Entonces no God. respeta estrato social. So it does not matter what your economy looks like. Su carácter es despiadado y por el contrario están pensando constantemente en cosas como depravadas, como hacer el mal, And so como their paso por thoughts encima de continually este. are just to do evil. Ese es To el think impío. evil. That's Pero the no wicked tiene person. nada que ver con nosotros. But that has ¿Por nothing to qué? do with us. Porque para ellos, Because for dice, them, muchos dolores habrá para el impío. there's going to be a lot of sorrows for the wicked. Usted no se fije en eso, usted lleve la palabra, But not us. We carry the porque word. aún por ese impío murió Cristo. Because even for that wicked person, Jesus died Es for más, them. si tiene la oportunidad de llevársela, Even no more, deje if de you hacerlo, have the porque opportunity Dios to le tell puede them about contar eso Jesus, como un pecado do it. de omisión. Si usted tiene la Because oportunidad, even if you are supposed to go to that person and you don't tell them about Jesus, you already committed a sin because it's sin of omission. si usted tiene la oportunidad de hacer So if algo y you no lo have hace, an le es contado opportunity como pecado. to do something God Pecado calls de you to omisión. do, that is a sin of omission. Y con esto cierro, pecado de comisión. So I said there's a Y sin de of omisión. commission and the sin of Entonces, omission. ¿cuál es nuestra labor? So what is Cumplir la our palabra. labor? To do God's Orar, word, leer to la pray, to palabra. seek the word, Estamos acá to congregándonos, congregate, adorando a to Dios, worship. estudiando, studying. ¿sí? Pero también Jesús dijo, vayan por todo el mundo But y Jesus digan also las said, buenas "Go nuevas, to the háganlo, world usen la and radio, speak usen the su good Facebook, news." le da pena hablar, pues ponga un texto, pero no deje de llevar la palabra. But do not stop spreading the word of the Lord. Amén. Amen. Lo que sí tiene que ver mucho con nosotros es lo que dice el verso 11. 11 has a lot to do La with parte us. B del 10, voy a leer desde ahí. Mas I'm al gonna que read from 10. espera en Jehová le rodea la misericordia. He who trusts in the Lord, mercy shall surround him. 11. 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. ¿Cuántos justos hay acá? Be glad in the Lord and rejoice, Amén. you Alce righteous. su How mano many si usted righteous considera people are justo. here? Yo me considero justificado en I believe Cristo, I'm yo no sé righteous usted. because I'm righteous through Jesus. I don't know about you. Y esta palabra es para usted y para mí. This word is for us. Y cantad con júbilo And shout todos for joy, vosotros all ye los upright rectos in de heart. corazón. Entonces, And so vuelvo y hago la pregunta del inicio. I'm going to ask the A las question en I asked punto. in the beginning. ¿Eres feliz? Are you happy? ¿Eres feliz? Are you happy? Si sientes que no, regocíjate porque ya eres justificado. If not, Regocíjate then rejoice porque la because you have been circunstancia made righteous, que because estás circumstances atravesando that you're es going temporal. through,
is just temporary. Y de la manera que tú la atravieses, vas a And ser in como the el huevo way that you que confront te it, you fortaleces can either o be como la papa like que the te egg that debilitas. gets hardened and needs to confront things, or kind of like the potato that gets softened in the Regocijaos, areas that need to be softened. regocijaos. It says rejoice, Amén. rejoice. Vamos a estar de pie, vamos Let's a dar gracias stand. a Dios Let's give thanks to the Lord. por este tiempo For this especial time. en su palabra. This Padre, te special damos time in His gracias word. por tu palabra. Father, we give you thanks La for your recibimos word. sabiendo que We proviene de receive it, parte de ti. knowing that it comes from you. No somos más que unos mensajeros de tu palabra, We are only the Señor. messengers of Y your por eso word. te damos gracias por este And tiempo. because of this, we give Gracias you porque thanks nos for this enseñas. time, for the Gracias things you porque teach us. encontramos tanta riqueza Thank you for the richness of your word. en todo lo que tú nos dejaste escrito. Everything you have left written. Ayúdanos a poder escudriñar tu Help palabra us to cada día, search your word a every sacarle day el jugo al máximo and to para- bring out para que all we nuestras need vidas from it, sean edificadas, so that our lives can be edified. para que tú puedas hablarnos directamente a So that nuestro you can corazón, speak directly to our para que no hearts. dependamos de lo que dice este o So we aquel, will not depend on what sino this que or that dependamos person enteramente de lo says, que dices tú. but we want directly Por to eso hear en what esta you say. noche That's nos why vamos, Señor, con esta inquietud, Señor. today we Si tenemos leave algún pecado oculto, with this revélanos, unsettledness, that if Señor, we para have que podamos any hidden sin, presentarlo delante de we ti. can come and bring it Si hay before algo por lo you. que no te hemos pedido perdón, Father, if there's revélanos, anything we Padre, have not para que lo confessed, presentemos ask for delante de ti forgiveness to. y Father, podamos we sentir present el it before gozo, you, la dicha del perdón and we ask for forgiveness. y vivir nuestras vidas en plenitud con la felicidad que proviene And de help us to Cristo. live our life in the plenitude of En el Christ. nombre de Jesús te In damos the name of gracias. Jesus, we give you thanks. Amén. Amén, amén, amén. Si usted fue bendecido, dele un abrazo al que está a su lado y nos vemos el domingo. ¿A qué horas? A las 10 para que alcance a tomar cafecito. Amén. Dios les bendiga.